child. Buenos días, muy buenos días, estimadas y estimados amigos radio escuchas de este programa La Mesa Redonda. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy miércoles 30 de diciembre del año 2015. Se fue el año. Mañana finaliza el año. Bueno, ha sido un año para unos muy duro, para otros menos duro y para muchos, ¿verdad? Un año pues que les deja de todo: alegrías, tristezas, nuevos afanes, esperanza. Mucha gente que tuvo que emigrar, mucha gente que tuvo que sacrificarse, irse, dejar a la familia. Otros que están luchándola desde acá, desde nuestro país. Y otros que están deprimidos porque sencillamente no encuentran facilidades de hacer negocios. Sin embargo, yo no quiero ponerle una nota triste o de desesperanza. No, yo creo que se están haciendo cosas en Nicaragua. Se está moviendo el asunto. Vamos a conversar con un amigo de este programa, con Carlos Cuadra Clachar. Él es un analista político y muy pocas veces se le reconoce como tal, pero sus análisis son bastante comedidos, muy certeros y sobre todo balanceados, objetivos. Hemos querido tenerlo hoy para que hagamos un vuelo desde el vértice, un vuelo de pájaro, remontándonos a los principales acontecimientos de este año en términos políticos, económicos, sociales. Siempre tenemos la grata presencia de Gustavo Mercado Sánchez. Hoy Gustavo trajo un café que nos lo regaló un amigo, el doctor Antonio Jarquín Toledo, que es un productor cafetalero. Entonces nos trajo una gran, ¿verdad? Carlos Cuadra va a traernos de su café también cuando haya terminado cosecha. Bueno, yo quiero aclarar un poquito que el café que estamos tomando es de Teotecacinte. No sé, vos sos muy chavalo para acordarte que hay uno de los asesinatos más lúgubres. Teotecacinte es el borde fronterizo. No, perdón. Tacaniste, sí, correcto. Correcto. Y Chacal de Tacaniste, correcto. Ah, pues sí, soy demasiado joven para eso. Demasiado joven para eso. Este café puede ser de San Jorge, La Merced y Tacaniste. Es de la señora Luisa Molina Irías. De Toledo, que ¿es buen café? Excelente café, sobre todo porque es un café digamos que tiene todas las características del café de la zona. ¿Cómo se llama? A donde nuestro querido amigo también, la cuenca sur del lago de Managua. Sí. Bueno, pero era el lugar que tradicionalmente pues exportaba la mayor parte del café de Nicaragua, y es un café muy sabroso. Y creo yo que nuestros lectores nuestros oyentes, deberían tener una oportunidad de vez en cuando de probar un café tan sabroso como este. Perfecto. Primero que nada, quiero agradecerte en serio la invitación y esta presentación tan rimbombante que me sentí ampliamente rebasado, pues, porque realmente... Hombre, no, ¿por qué? ¿Por qué te sentís así? Porque realmente uno no es el analista político sino que tiene pues, la observación de cualquier ciudadano que legisla y que entiende los fenómenos sociales en la medida que te puedan afectar, en la medida que lo puedes percibir. Hablando un poquito del café de Toño, este café es un café de altura con atributos suaves. Correcto. Y oliéndolo con cuerpo intermedio, y además tiene
un pequeño componente, entre el 5 y el 7% a mi criterio, ¿verdad?, de café verde, lo cual le da un sabor muy particular, ¿verdad? Entre la clasificación de los cafés propios de la cuenca sur y del Pacífico de Nicaragua. Central, diría yo más, ¿no? ¿Perdón? No sería más propio decir de la meseta central. Sí, bueno, la meseta de Carazo, pues toda correcto, la sierra de Carazo. las sierras, que comienzan aquí las sierras de Managua, ¿no? Ok, entremos en materia entonces. Principales acontecimientos en la Nicaragüita desde el punto de vista político. ¿Cuáles los señalas vos, Gustavo? Los más relevantes, digamos. Te puedes ir diacrónicamente, cronológicamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Creo yo que las tensiones alrededor del proyecto del canal y la falta de definición pormenorizada sobre, digamos, de parte de quién. Es bien interesante que si nosotros vemos ciertas personas altos funcionarios de nuestro gobierno dicen que este es un proyecto privado. Entonces este es un proyecto privado y todo esto, como es un proyecto privado, puede manejarse como la gasolina, pues, que sube cuando internacionalmente está bajando y baja cuando internacionalmente está subiendo, ¿no? O sea, y según las percepciones de los analistas... Yo diría que baja poco en relación a la baja internacional, pero no baja cuando está subiendo, pues si no ha subido el petróleo. Bueno, no siempre ha subido, pues. Tiene una tendencia a la baja. Pero o sea, yo lo que te digo es que por el lado los apologistas del sector privado dicen que está sometido a las leyes del mercado. Para principiar un proyecto de tal envergadura no está sometido a ninguna ley del mercado nacional, porque el mercado nacional, inclusive si llegamos a pasar una lancha en 50 años, va a ser un milagro, pues. Entonces, cuando se refiere al sector privado a sometido a las fuerzas del mercado, me gustaría que ejemplificaran qué mercado se están refiriendo, pues. Ahora, después de eso, creo yo que sí habría que rendir el sombrero, por ejemplo, a la producción de los cafetaleros, donde con muy escuálido apoyo estatal, o sea, yo digo escuálido para que después no digan que somos exagerados y solo andamos hablando mal del gobierno, pues. Entonces han logrado mantener y subir la producción, sobre todo en dos parámetros totalmente adversos en este año, como son, por ejemplo, la falta de agua y un incipiente desarrollo de la roya que siempre ha venido golpeando la caficultura nicaragüense. Entonces, después de eso, en el sector productivo, tanto nacional como de exportación, hay que reconocer también el gran esfuerzo que ha hecho el sector ganadero nicaragüense. Y después de eso, otros sectores que fueron grandemente perjudicados por efecto de la falta de agua y las tipicidades de las temperaturas, que actualmente es una pandemia internacional, no nacional. Tenemos la caída de la producción de camarón, la caída de la producción, hubo un medio repunte de la producción de langosta, pero el sector de camaronicultura, al cual se le había venido invirtiendo tanto y se le había dado tantas prerrogativas, prácticamente está en una situación bien peligrosa, contrario censo a los sectores tradicionales, como es el sector de la producción de café. Mira, ahora que estás hablando de la producción, en términos generales hiciste ese recorrido, empezaste por el asunto del café. Aquí una de las cosas que más ha impactado a Nicaragua y a digamos, sería la zona de Mesoamérica, la zona mesoamericana, es el fenómeno del Niño. Y todo el mundo en diciembre, los primeros días de diciembre, la gente se quejaba generalizadamente. Qué sofocante calor el que había. Que vos podías estar a las 7 de la noche, que supuestamente ya no tenés el sol, ¿verdad?
que ya ha menguado, ¿verdad? Que ya no refrescaba. Bochorno. Es un bochorno y una, ¿verdad? Sofocación, ¿verdad? Que te producía. Y consultados la gente de la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo, decimos, ese es el fenómeno del Niño. Argentina en este momento está teniendo una ola de calor impactante, así como la tuvo en su oportunidad Francia. Y aquí, déjenme decirles, pues, yo pienso que las autoridades nacionales, alrededor del SINAPRED, alrededor de las que miden los fenómenos, ¿cómo se llama? Climatérico. Sí, INETER. INETER. Recuerdo que en los primeros meses, ya la entrada del invierno nunca atinó en ninguno de sus pronósticos. Y casi como que Nicaragua tenía, pues no casi, teníamos dos versiones del asunto. Uno, ¿verdad? Que era de todo el poder del gobierno diciéndonos, no, aquí no va a haber problema con la sequía. Y un sector, ¿verdad? Que estaba del otro lado diciendo, no, aquí hay que prevenir el asunto de la sequía. No, el gobierno te decía que no, el impacto del Niño no ha terminado. Está entrando todavía, estamos en el proceso, ¿verdad? Se espera que finalice en el próximo año, enero, febrero. Hay que esperar ese comportamiento. Pero creo, ¿verdad?, que llevamos 2 años entonces de sequía, que ha impactado la producción arrocera, la producción de granos básicos, la producción, bueno, en el ganado los impactó fuerte, ¿verdad? Ya un tercer año, si no se toman medidas correctivas, medidas preventivas, ¿verdad? La escasez de agua en los barrios de Managua. Tuvieron que usar cisternas, la alcaldía, los bomberos y la gente que paga 50 pesos por un barril de agua. En las zonas altas ahí nomás. Pero eso lo hace mientras lo pueda pagar. Claro, es una exageración. El día que no lo pueda pagar la gente, viene la anarquía. De todas maneras va a tomar agua. Claro. ¿Ya? Y parte de los problemas. Claro, ¿no? sí. Entonces, bueno, hay que señalar desde el punto de vista económico el impacto del niño, ¿verdad? Y hay que ponerle en mente. Con seriedad, hombre, sí. Si nosotros no nos oponemos a algunas medidas de gobierno que inclusive las podemos valorar como correctas. Pero decime, pues, vamos a permitir que una nueva laguna como Tizcapa realmente se nos muera, desaparezca. Fíjate bien, ahí está Nejapa. Puchica, yo cada vez que veo ese hoyo profundo ahí, donde veo una antena de Nicatesal, yo digo, chocho, aquí había una laguna. Sí, pero está agonizando también. Está agonizando calladamente. No, pues, eso ya feneció. Y si te vas a Tizcapa, solamente quiero hacer ese reconocimiento público a la gente del Canal 12. Tienen más de 3 años de estar en una campaña sistemática. Son los únicos como medio de comunicación, y tal vez la mesa redonda ocupada del problema de Tizcapa. Diciendo, hombre, ¿cuáles son las autoridades? ¿Por qué no? Y eso lo vamos a hacer, Gustavo y vos, Carlos, vamos a hacerlo voy a acercarme a la gente del Canal 12, vamos a hacer una alianza. Vamos a decir, hombre, vamos a llamar a los ecologistas, a los ambientalistas, ¿qué podemos hacer ahí desde nosotros, gatos organizados, pues, o autoconvocados para esto, porque el gobierno no puede? Pero realmente me gustaría, Sergio, que... ¿Vos sabés la cantidad de árboles de lata que han puesto ahí? Sí. Pero ahí serían otro tipo de árboles. Pero también han sembrado adentro. Y se ve bonito. Hay una siembra adentro, sí. Adentro, sí, la han sembrado y la han protegido. Inclusive... Es un esfuerzo bien viejo. Sí. Es un esfuerzo bien viejo que se había venido haciendo, pero en realidad, en estadística de producción de agua, eso es una rememoranza de la Managua del General Zelaya. Era la gran piscina, el balneario y el lavador de la ropa de Managua. Se agarraba el agua y se bombeaba a un tanque que todavía existe, que está frente al edificio anexo a la Embajada Americana.
y de ahí se distribuía todo el agua por gravedad. A Managua. A la Managua Vieja. A la Managua Vieja, pues, al casco urbano, pues, que le llaman después. Pero ya después, aún desde en las últimas épocas de los dinastas, ya se había principiado a recibir apoyo de parte de los alemanes y de parte de los japoneses y se suponía que la fuente de agua de Managua, la Sososca del Mañana, estamos hablando para 1900 y pico, iba a ser precisamente la zona de donde están los pozos en la carretera Masaya. Que ya no dan abasto. Pero eso ya no dan abasto. No dan abasto, es el proyecto japonés. Y el problema también es que hay un problema social crítico, que es que en Nicaragua los pobres viven más alto que los ricos. ¿Cómo es eso? En todas partes del mundo, los lugares que son los más altos tienen mejor vista, tienen mejor clima, y entonces están aislados del mundanal ruido, aislados del mundanal, y entonces los ricos son los que viven ahí. Pero en Nicaragua, por efecto de la deforestación y de la herencia que recibimos de las plantaciones de café del general Zelaya, cuando las confiscan los conservadores, se principió a hacer una piñata, se principió a hacer una piñata que generó muchos asentamientos populares. Y tanto que cada vez que subía el lago decían, bueno, es que hay que agarrar a esa gente y subirlos arriba a la sierra. Pero yo creo que eso es una manera irresponsable de pensar. También lo hizo el sandinismo. No, pero sí que... En la primera época, ¿verdad? Ahí está el barrio Jorge Dimitrov, y ahí están los barrios, el gran negocio de la gente. Pero es que yo estoy de acuerdo con vos, y por eso es que te digo de que la irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos han solidificado el sistema, que los más pobres viven más alto que los más ricos. O sea, don Alfredo Pelas tiene su conglomerado, digamos, habitacional por ese lado. El Gatito Ortiz tiene su conglomerado por otro lado. Y todavía más arriba, en la sierra, o sea, donde había café antes, vive mucha gente humilde. Entonces, el problema es que el costo y con el boom de los precios del petróleo, el costo de suministrar agua a esa gente es pavoroso. Y es un problema que Nicaragua tiene que verlo si quiere pensar que Managua va a sobrevivir, porque si no va a ser, como dice el amigo Cuadra, va a ser una explosión social, porque toda esa gente cuando no tenga agua... No, va a ser terrible, vamos a andar en las calles como los zombies en esas películas, ¿verdad? Sí, fíjate lo que estamos mencionando ahorita, lo que acaban de escribir ahorita ustedes, solo me trae al recuerdo lo que decía mi padre, en paz descanse, lo que nosotros siempre hemos carecido como nación es de un proyecto de nación, ¿ya? Que nos sirva como guía metodológica y de ordenamiento. Pero cuando hablamos de ordenamiento, siempre como que inmediatamente de manera cultural y ancestral nosotros reaccionamos frente al orden. Somos desordenados, acordate que históricamente eso está en el DNA nuestro. Sí, pero yo no estoy seguro de eso. ¿Sabes por qué? Porque hay posibilidades de cambio. Culturalmente desordenado. ¿Ya? Hay posibilidades de cambio, lo cual necesariamente hemos sido así siempre. Lo cual se puede corregir con un proyecto de nación, y un proyecto de nación obviamente exige una cultura que se corresponda a ese proyecto de nación, exige una legislación, un andamiaje legal que se corresponda a ese proyecto de nación, y un proyecto económico que sostenga ese proyecto de nación, ¿verdad? Eso pasa por los ordenamientos territoriales, por un montón de cosas que nosotros, todos los ejes transversales que debes de manejar desordenadamente no tenemos, y los pocos esfuerzos que en algún momento se han impulsado en esa dirección siempre tienen gran resistencia, y la tendencia que tenemos nosotros como los nacionales es a politizar cualquier esfuerzo que nos incomode un poquito, independientemente que estratégicamente sea necesario. Porque en el río revuelto la ganancia de los pescadores, hermano, eso es. Entonces, todo eso cuesta. Conviene, ordenar un país cuesta. Sí. ¿Ya? Y cuesta, tiene costos políticos, tiene costos, incomodidades. Significa desprenderse de una cultura, un hábito de hacer las cosas para tratar
de darle espacio a otro hábito de hacer las cosas que probablemente pues, de manera natural también nosotros desconfiamos de que el cambio es positivo. Correcto. Ve, pasando a otro tema, me gustaría aprovechar este año si no el fracaso rotundo, ¿verdad? Pues sí, es un fracaso rotundo de los megaproyectos de Ortega. Hombre, el pobrecito ha venido proponiendo tantos proyectos y no le ha cojado ni uno. Ni uno. Ni uno. El supremo sueño de Bolívar, ya con este asunto del cambio de correlación de fuerzas en Venezuela, va a ser muy difícil. Muy difícil. Y ahí hay deuda. Después tenés el caso Tumarín, otro salpicado Petrobras, ¿verdad? De corrupción. Y repercute acá, pues. Nos tensiona, retrasado el proyecto. Y ya no digamos el canal interoceánico. Pues. Canal interoceánico que la idea no es mala. Ya bueno, lo hemos dicho. Yo me hago una pregunta con todo eso, independientemente de que podamos verificar que efectivamente no va un proyecto o al otro, etcétera, etcétera. La pregunta que yo me hago, ¿qué es lo que necesitamos como país? ¿Qué es lo que necesitamos como país? Necesitamos realmente un puerto de agua profunda en la costa caribe de Nicaragua. Hay que hacer un estudio. Urge. Desde hace siglos. No estoy seguro, dicen algunos especialistas que ya hay unas rutas comerciales establecidas, que hay un pago establecido, no, pero es que ese argumento que este hombre está defendiendo es totalmente indefendible. Por supuesto que hay una ruta establecida, pero hay una ruta establecida que está, digamos, alimentando los excedentes económicos de Honduras y de Costa Rica. Entonces, y te subordina, pudieron quedar en Nicaragua. Y te subordina a sus intereses. Además, subordina a sus intereses, correcto. Yo voy a remitirme a esto solamente. $500 son estamos hablando de terrestre. Estamos hablando de esto. Serio, pero que alguien nos demuestre que en efecto hace falta, pues. Permitidme un segundo. Y si eso es así, ¿te acuerdas cuando empezamos para exponer una idea? Espérate, para exponer la idea. Cuando vas a hacer una exportación de café y vas a exportar o por Puerto Cortés o por Puerto Limón, ¿vos crees que Puerto Cortés va a priorizar la exportación de Nicaragua cuando tiene 6 millones de quintales de café de Honduras que los tiene que exportar? Pero sí, te pregunto, y el demérito en la calidad, ¿cuánto tiempo? El demérito en la calidad de un contenedor aguantando calor el café. ¿Cuánto tiempo tienes de estarlo haciendo así? Vos como productor cafetalero, la pregunta ¿cuánto tiempo tienes de estarlo haciendo así? ¿Cuánto hemos perdido por estarlo haciendo así? ¿Cuánto tiempo tienes de estarlo haciendo así? Siempre. Entonces, ¿por qué si la piedra en el zapato está chimando ahí, por qué ustedes no se pronuncian y dicen, señores, hace falta? Yo veo aquí al COSEP, donde ustedes están representados, diciendo, ¿verdad?, que tranquilamente... No sé, pues la prioridad no es esa. Que hay demasiada perfección. Que esa no es la prioridad. No le están exigiendo al gobierno, hombre, necesitamos un puerto de aguas profundas en el Atlántico, pues. Dos cosas quiero explicarte, Sergio. Independientemente que en el UPANIC, que es una cámara del COSEP, haya productores de café, no quiere decir que UPANIC o el COSEP representen a los productores de café, ni tampoco representa el rey. Ahí hay una voces que, dicho sea de paso, en los últimos meses del año 2015 hemos venido como unificando voces y criterios en cuanto a las necesidades prioritarias del sector o de los sectores, ¿verdad? Mira, yo entiendo que hay proyectos a corto, proyectos a mediano y proyectos a largo plazo. ¿Qué necesitas? Vos vas bien, estás diciendo, hace falta un plan de nación. Un plan de nación donde concurramos todos los nicaragüenses y digamos, ¿qué tipo de nación queremos? Es más, fíjate que no nos impongan un modelo, ¿verdad?, como el que ha querido Ortega imponernos un modelo. Ni siquiera nos hace falta un plan de nación. Exactamente. Ya nos hace falta un plan de región. Y además, pero además ahí vendrían todas las necesidades que nosotros tenemos para ponernos al día. Y después vendría la actitud que debemos tomar todos, cada uno de los nicaragüenses, para cumplir con eso.
Así de sencillo, sin maquillaje de estadísticas. Ya después me voy a referir a esto de maquillaje de estadísticas. Correctamente los consensos y las concertaciones. Exactamente. Vamos a una llamada telefónica. Está Eddie Madrigal en la línea. Adelante, Eddie, te escuchamos. Hola, amigos. Mi especial saludo por fin de año. Yo creo que si es tan difícil hacer un plan de nación, imagínense un plan regional. Sobre todo cuando hay intereses en algún momento. Yo creo que Centroamérica ha hecho cosas de manera natural. Por ejemplo, los productos que lideran las exportaciones en Nicaragua no son los mismos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala ni de Costa Rica. O sea, la región, de una forma natural, siento yo, por competitividad probablemente, o por razones geográficas o de economía, nos ha dejado a nosotros, por ejemplo, la producción de carne, de frijoles, muchos derivados de la leche. Honduras tiene otro tipo de negocios fuertes, la parte textil, que nosotros nos hemos robado un poco, siempre ha sido la punta de ellos. El Salvador como una industria fuerte que da servicio, que da bien a la región. Y Guatemala con su tema y Costa Rica, que al final siento yo se ha convertido en el destino turístico de la región, cosa que también está peleando la Nicaragua. Entonces, de cierta manera, creo que Centroamérica se ha ido ajustando a sus propias situaciones económicas domésticas. Ahora, yo escucho muchos proyectos y se me vienen dudas a la mente. Por ejemplo, un puerto de aguas profundas siempre ha sido el sueño de Nicaragua, pero la pregunta del millón es que si teniendo puertos a una razón de 600 kilómetros hacia el norte y unos 450 kilómetros hacia el sur, si vamos a tener ser lo suficientemente atractivo para tener la demanda de buques y de contenedores utilizando el puerto. Yo creo que Nicaragua no tiene el comercio exterior para siquiera hacer autosostenible un proyecto de este tipo. Por eso ha sido de cierta forma exitoso el del Pacífico, porque creo que le da servicio a otros países de la región, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? O sea, siempre queremos cosas que no las analizamos más allá. Yo nunca he escuchado un problema en Puerto Cortés y tampoco en Puerto Limón. Sí he escuchado huelgas que nos afectan, pero desde el punto de vista de desarrollo, probablemente los $200, $300 que te ahorré por flete te lo va a cobrar un buque por bajar hasta aquí, pues. Entonces, no sé, creo que hay cosas que no son tan importantes como en efecto otras. El gremio del café ha sido un gremio sumamente golpeado, no han aprendido a manejar la oscilación de precios por razones de tiempo. O sea, de repente Brasil bota café en el mar y de repente un quintal de café vale $300, pues así de estable el asunto. Cuando los caficultores han tenido grandes ventas, definitivamente no todos aprovechan para mejorar su sistema y se dejan meter goles que debería funcionar también como una banda a nivel de costos y de gastos, el tema de los salarios y los beneficios a los empleados, porque hoy el café está nuevamente a precio botado, pero los salarios de los cortadores no se baja de manera proporcional. Esas son las cosas que hay que analizar. No es dañar a uno porque el mercado está mal, es que todos resistan las aguas mansas y que todos resistan las aguas fuertes. Eso sí se trata de un proyecto de nación, cosa que aquí le interesa, porque a los políticos les interesa la pobreza, porque al subsidiar la pobreza, ellos se sostienen en el poder como los grandes héroes. El día que un político promueve el desarrollo de una nación, va a ser un político que quiere pasar a la historia como grande, y no solamente como grande, sino como un empujador del desarrollo de un país. Un gusto saludarles, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias. Carlos, tus comentarios a esos planteamientos que hizo Eddie Madrigal. Mira, sumamente interesante si pudiéramos analizar, si pudiéramos creer que un proyecto de nación no incorpora en ese proyecto el desarrollo legítimo de la costa caribe de Nicaragua, que es la mitad del país. Un poco más de la mitad, ¿verdad? Sin inversión. Sí. ¿Ya? Con grandes riquezas. Sí, pero cuando ya vamos a ver un proyecto de nación, tiene que contemplar el desarrollo real y el aprovechamiento de toda la potencialidad productiva de esa zona. Entonces, lo que él está diciendo, lo está viendo desde la perspectiva de que las cosas van a continuar igual a como están hoy. De la concentración de la producción, el desarrollo en la faja del Pacífico, ¿verdad? Y un poco en el centro del país y la costa caribe nuestra, que es extensa, es enorme y es muy rica, ¿verdad? Potencialmente dormida. Eso es una cuestión.
que nos está ocupando sobre el tema del puesto de aguas profundas. Bueno, los megaproyectos, ¿verdad? Lo que estaba diciendo también Eddie, yo me pregunto si el café que producimos, por ejemplo, estamos hablando solo estrictamente de café, lo producimos de Jinotega, Matagalpa, que estará más cerca, Puerto Cortés o un puerto de aguas profundas la distancia a la costa. ¿Perdón? 500 kilómetros, 300 kilómetros. Suponete de Jinotega, pues, para en línea recta, ¿cuánto será, Gustavo? Mira, también existe otra alternativa, pero eso sería parte de los estudios dentro del Plan de Nación. El puerto Ramba, que los holandeses nos lo obsequiaron en la época de la Revolución, está totalmente desperdiciado. ¿Y por qué? O sea, yo trabajé en transporte naval durante mi época de exilio en Miami, y en transporte naval existe una cosa que se llama feeder, que es que Nicaragua pudiera precisamente utilizar las mismas instalaciones que tiene con un subsidio y una ayuda estatal para transportar ese café más barato hacia el puerto de Miami. Y en el puerto de Miami te la agarran las grandes transnacionales y te lo ponen en el lugar del mundo que vos querés. Pero aquí nos vamos, somos como los caballos cocheros, cuando en Managua habían, digamos, caballos, o sea, tenemos una manera de ver y de esa manera seguimos viendo y hacemos seguidamente lo mismo. Estoy de acuerdo con vos. Entonces, se necesita una ampliación de visión, pero eso es parte de una ampliación de visión de nación. Sí. Entonces nos encontraríamos con una autoridad nacional de puertos pensando como Nicaragua. Claro. Y esa autoridad nicaragüense de puertos, que en lugar de estar haciendo un casino, digamos, en el lago Solotlán, debería estar buscando cómo apoyar precisamente al sector productivo exportador. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí está, digamos, la debilidad nuestra. No es en falta de reales, sino es en falta de creatividad y de compromiso con la nación. Lo que pasa es que esa inversión de casinos y de negocios, ¿verdad? Aunque no se compara, Carlos lo estaba diciendo, es decir, los niveles de inversión para hacer Salvador Allende no son los mismos niveles de inversión para hacer un puerto de aguas profundas, ni siquiera para la reactivación efectiva, lo estoy diciendo claro, del Puerto Rama, pero además esto es parte del pan y circo que nos quieren ofrecer, pues, correcto, ¿verdad? Pero yo lo que te digo es que fíjate, por ejemplo, el muelle flotante que dejaron en la República de Holanda de obsequio al Frente Sandinista, que no nos cobró un solo centavo. Eso pudiera perfectamente manejar contenedores para sacar en buques medianos de alrededor de 4.000, 5.000 toneladas métricas, pudiera estar llevando en la época pico ese café directamente. Todos los productos que tengamos. Exactamente, café, maquila, todo, pues, pero seamos objetivos. Cualquier persona que, digamos, del gobierno bien intencionado dentro de la autoridad portuaria se reúne con la asociación de cafeteleros y le puede decir, ¿cuántos contenedores van a salir? ¿Para dónde van? Pero hay que ser a su vez se puede hacer una contratación. No estás gastando, estás arriesgando reales, pero sí vamos a una llamada telefónica. Vamos, está don Jorge Reyes. Jorge, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, Sergio, y buenos días a los panelistas. Yo quiero decirle 4 cosas. Una, fíjense ustedes de que con la concesión de la recuperación del terreno marino o del territorio en agua de parte de Colombia, beneficiando a Nicaragua, hay aguas profundas donde se puede promover la pesca de aguas profundas. ¿Qué ha hecho el gobierno en relación a eso para incrementar la producción pesquera en Nicaragua? Absolutamente nada. Hay tierras, 3 millones de manzanas de tierra y más de 1 millón de campesinos con hambre. ¿Qué ha hecho el gobierno para hacer esto? Nada. Ha hecho selectivamente programas de riego en parte selectiva a personas selectivas, que son los que manejan los precios de los alimentos. Esto no se vale. No se vale porque estamos pagando precio sobre precio. Otra cosa, ¿qué hace el gobierno? Cuando una época del café se necesitaban 40 millones, muchos pequeños minicultores quebraron y ellos están muertos de hambre con sus finquitas de café que ya no tienen que sembrar porque no tienen con qué. Ahora, una visión de nación o de región, señor, es imposible un programa de región en esta circunstancia.
y muy difícil un programa de nación, pero sí es posible proyectos de aplicación inmediata para promover la agricultura en este país, y no solo eso, sino la industrialización de lo que producimos. Miren ustedes, se han recibido más de 3.000 millones de ayudas. Hablemos de cifras, ¿verdad? Yo puedo decirles mucho, pero prefiero hablar a los allá para ver si me entiende el pueblo. De 3.000 millones con 200 millones de dólares, óiganme bien, 200 millones de dólares de 3.000 que ha recibido Nicaragua como apoyo. Con 200 millones se siembran y se cultivan 1.200.000 manzanas de tierra de los 3 millones que no están produciendo nada, y esto con numeritos. Entonces, ¿por qué no se hace? Eso, 1.200.000 manzanas darían empleo a más de 400.000 nicaragüenses. Ponga un campesino por cada 3 o 4 manzanas, en 1.200.000 serían 300.000 campesinos, y la producción daría empleo a más de 100.000. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se incrementa? No les interesa, como dijo alguien. Es más interesante mantenernos como mendigos y dependientes de las migajas que nos puedan dar. Buenos días y muchas gracias. Gracias, don Jorge. Muchas gracias. Carlos, por favor, tus comentarios. Mira, yo tengo una acotación con relación a la intervención de don Jorge, lo cual, y si voy a insistir en el tema de que tenemos que tener mentalidad regional. Porque a pesar de todos los problemas que tiene la Unión Europea, se agruparon para hacer sinergia frente al ímpetu de otras regiones del mundo. Si nosotros vemos nuestra región y nos sustraemos solo el problema de Nicaragua, cuando tenemos el fenómeno del Niño, el fenómeno del Niño nos limita con los límites políticos de no. Y cuando nos ataca la roya, nos ataca como región también. Y cuando nos atacan los migrantes también, ¿verdad? O sea, cuando tenemos problemas de región, si tenemos problemas de región, tenemos que tener soluciones de región, ¿verdad? Y lo lógico es que efectivamente nos comportemos como región. Obviamente en eso, si tenemos problemas para tener un proyecto de nación, vamos a tener más problemas para tener un proyecto de región, porque se involucran otros intereses, ¿verdad? Intereses de nación, intereses económicos, intereses políticos, vanidades, celos, todo lo que es inherente al ser humano, ¿verdad? Todo. Sin embargo, las necesidades de la población de Centroamérica, las necesidades de la población de nuestro país es la misma, ¿ya? Sostenibilidad, estabilidad, futuro digno, ¿no? ¿Verdad? Confianza en este futuro, aunque tengamos 1000 amenazas sísmicas, erupciones, todo lo que tenemos de manera natural, que no lo vamos a cambiar, porque con esta es que nos tocó bailar, ¿no? Y a este que tenemos que, inclusive, ¿no? Nosotros vemos que con relación a este tema de la región, a pesar de todos los problemas que vamos a mencionar y que vos los has mencionado hoy, tenemos comportamientos nosotros superiores como nación al comportamiento que tienen otros países del área. Por ejemplo, en el tema de salud, ya estas plagas endémicas. 14 muertos en Nicaragua por dengue. Ajá. Te pregunto. Y viene el Zika. La pregunta es, ¿cuántos en El Salvador? No tengo información. Okay, es importante verlo. Del otro, el chikungunya, ¿cuántos casos hay en El Salvador? ¿Cuántos en Honduras? ¿Cuántos en Guatemala? En mismo Costa Rica, ¿cuántos hay? ¿Cuántos en Nicaragua? Y cuando te das cuenta, estos detallitos que siempre que nos cuesta verlos algunas veces y que no está a la mano, porque otros países, otros gobiernos, otros ministerios del área tampoco te sirven la información de manera muy clara, ¿verdad? Te das cuenta que nosotros en ese particular sí hemos tenido avances, ¿ya? Y si podemos avanzar en eso, podemos avanzar en otras áreas, ¿ya? Y esa es mi opinión. Si podemos avanzar en estas cuestiones que son tan sensibles, ¿ya? Y que cuando hay una emergencia se ataca como emergencia, y yo veo los fumigadores del Ministerio de Salud
barriendo, ¿cómo se llama? Un área y sacando gente de las casas para fumigar, llegar, van. No, pero eso es insuficiente si no lo acompañas con una campaña de cambio social, una campaña sistemática de cambio de hábitos. Aquí la gente va comiendo en los buses y tiran la basura por las ventanas. Pero te quería hacer lo comparativo de la siguiente manera. ¿Cuánta agua tenemos, aunque sea desperdiciada? Espejos de agua que son potencialmente criaderos de zancudo en Nicaragua. ¿Cuánta agua o espejos de agua tiene El Salvador? ¿Verdad? O sea que nosotros tenemos que atacar más frentes simultáneamente para poder controlar uno, y los resultados son en Nicaragua superiores a El Salvador. No es que me alegre que El Salvador no haga las cosas bien, yo lo que digo que nosotros podemos hacer las cosas bien en muchas cosas, ¿no? Claro, ¿verdad? Claro, es ponerle el empeño pues a esto. Y ¿verdad? Ponerle empeño, ponerle cariño, para cerrar el asunto de los megaproyectos, volvemos a lo mismo. Estamos con una famosa bicicleta que ejemplificaba nuestro querido, sí, la bicicleta estacionaria, pues, ¿verdad? Dando pedal, pero no nos movemos. Sabemos, hay un proyecto de nación en el gobierno de Zelaya. ¿Ah? El único proyecto de nación que existe, que ha existido en la historia de Nicaragua, fue el proyecto de Zelaya. Hace 2 siglos. Truncado, además. Parece mentira. Truncado. Sí. Truncado. Bueno, vamos a darle pase a una llamada telefónica. Está Fernando Díaz. Adelante, Fernando, te escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, don Sergio, su invitado. Hombre, la verdad es que es muy interesante todo el análisis que han estado haciendo. Sin embargo, ante esa gran pregunta sobre los famosos proyectos de nación que no se ve por ningún lado, vale la pena preguntarse sobre esto de los grandes empresarios que tenemos entre comillas en nuestro país, y en ese maridaje que tiene pues con el gobierno. Yo la percepción que tengo es que estos señores tienen al país como bodega. Estos señores producen en el exterior, porque estos mismos señores que están aquí en grandes camaraderías con el gobierno, producen en Costa Rica, producen en Honduras y en otros países, y les sale mejor a ellos producir por allá y traer ya el producto terminado aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que produce Nicaragua? Por ejemplo, eso que ustedes estaban exponiendo sobre el puerto de aguas profundas, ¿valdrá la pena un puerto de aguas profundas si cuando Nicaragua no tiene mucho que ofrecer? Esa es la gran pregunta. Pues la percepción que yo tengo, lo reitero, es que estos señores tienen al país como bodega, una pequeña bodega. Lo poco que ellos producen, lo producen en el exterior, y aquí lo vienen a repartir nada más. Gracias, me gustaría el comentario de su invitado al respecto. Gracias, Fernando. Adelante, Carlos. Bueno, cuando nosotros vemos el tema del puerto de aguas profundas, no únicamente lo estamos viendo como un tema solo para exportar, sino para importar las cosas, las necesidades para complementar nuestra economía, ¿ya? Y toda la dinámica comercial que debe tener un país de manera fluida para desarrollarse dentro del marco lógico de un proyecto de nación, que es lo que decía Gustavo, que tiene un siglo. 2 siglos. Zelaya tiene un siglo, tiene. 1893, o sea, 120 años, ¿no? Pero son 2 siglos. Ya, al final, o sea, que ha interaccionado en 2 siglos, ¿no? Pero son 120 años, ¿verdad? Al final, ¿cómo se llama? También 120 años en la vida de un pueblo no es mucho. Sin embargo, ha sido suficiente para que otros países, otros pueblos evolucionen. ¿Ya? Y yo no me canso de elogiar al pueblo vietnamita en ese particular, ¿no? ¿Verdad? Como vemos Vietnam de los 48 al 68, 20, al 2008, 40, al 2045 años, y estamos hablando de un Vietnam completamente diferente, un Vietnam que puntea en la economía del mundo, que sorprende a cuanto lo visitan, viene hablando belleza de Vietnam. Es decir, Vietnam, ¿cómo se llama? Pudo hacer eso
¿A base de qué? De un proyecto de nación, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya de una inteligencia de mercado y de formar su sociedad y organizarla mística y de manera disciplinada en ese futuro que unos idearon y que poco a poco lo han venido ajustando de manera exitosa. Si otros países, otros pueblos del mundo han podido hacer eso, digo yo, ¿qué tiene eso que no tenemos nosotros? Lo que dijiste anteriormente, la politización de esos proyectos. Inmediatamente, por ejemplo, la atomización. Y la herencia filosófica también. Fíjate una cosa, los países de esa área que tú estás mencionando tienen una visión óptica filosófica totalmente diferente a la de nosotros. Mientras nosotros gritamos ¡hurra! A los gritos del compañero Chávez, que habla de la confrontación norte-sur, allá no, que allá dicen borrón y cuenta nueva para adelante, a quien le guste o no le guste. Entonces, eso es parte de lo que yo creo que es la herencia de la teoría confuciana. Eso es politización. Lo encontrás en China y que además de eso son países que están acostumbrados a la disciplina de trabajo. Eso es un arraigo moral, hombre, moral. Aquí la religión, ¿verdad? Desgraciadamente, pues, ¿verdad? El mismo Papa lo ha dicho, pues, y tiene que reprender a sus propios seguidores diciendo, bueno, y aquí el cristianismo no es más que esta roca sumergida aquí en el agua. Dice. Por fuera está mojada, pero por dentro es lo más seco y no está produciendo cambios. Y vos en privado le hemos hablado, cuánta gente sale graduada de los mejores colegios católicos y evangélicos y eso no se refleja en un cambio de cultura ética, ¿verdad? En los puestos de labor. Las primeras magistraturas, aquí todos son católicos, van y se golpean el pecho, pero su actitud no es de cristiano, pues. Entonces, ese problema lo genera también la religión. Ahora, la religión malentendida, ¿verdad? No quiero que me vayan a malinterpretar. Puede obrar a favor y puede obrar en contra, ¿verdad? Ya que vos estás puede orar a favor y puede orar en contra. No sé, también nuestros líderes religiosos pues han dejado mucho que desear. Han dejado mucho que desear, involucrados en la política desde muchísimos años atrás. Miren los resultados que están dando ellos como acción viva de su gestión al frente de los, ¿cómo se llama? De las cátedras, pues, de las catedrales, ¿verdad? Que eso es lo que significa, pues, yo creo que dan resultados muy pírricos, pues, como sociedad. Definitivamente, también hay que decirlo. Avancemos en el análisis. Bueno, y ahí sí ya nos queda muy poco tiempo, ya los megaproyectos, la necesidad de megaproyectos, las enfermedades que nos han azotado. Urge una campaña sistemática de concientización o concienciación, como le dicen los españoles, ¿verdad? Dicen que no existe la palabra concientización. Pero en efecto, fíjense, donde ha intervenido los modelos de comunicación, la gente ha venido cambiando. Cuando se interviene, ha venido cambiando. Por ejemplo, a esta sociedad, antes, cuando no habían campañas acá sobre los derechos ciudadanos, ¿verdad? Y que cada sujeto tenía pues sus propios derechos y que se le reconociera como tal, vos encontrás ahora un vende raspado que te dice yo tengo derechos, ¿verdad? Aunque no lo sepa pues en su verdadera dimensión, pero lo teoriza, dice, lo ha escuchado, ¿verdad? Lo ha permeado eso. Entonces yo digo, las campañas son efectivas aquí porque un nicaragüense, y lo dejamos de tarea siempre, en Costa Rica no bota basura en la calle. Apenas traspasa el territorio, entonces ya viene en el bus, en los flamantes buses, ¿verdad? Y te empiezan a diseminar la basura. Pues entonces, ¿qué es la gente que habla mal del Nica? El Nica es malo, el Nica es aquí, el Nica es allá, pero ese Nica se destaca. Yo te quiero en culturas más avanzadas, pero donde logra insertarse el Nica, ahí se destaca el Nica. En serio, yo quiero hacer un comentario que, independientemente que de repente lo que estamos viendo o lo que podemos ver no es lo que deseáramos ver, ¿verdad? Si nosotros somos
potencialmente gente que puede cambiar. Claro. Y te lo voy a poner y lo voy a compartir con los que están escuchando el programa. En Nicaragua, cuando se ha jugado de manera destacada fútbol, ¿ya? Y de repente, ¿cómo se llama? La selección de fútbol de Nicaragua está dando resultados. Pero si eso tiene un proceso, la otra vez yo se lo decía a alguien, pero tiene un proceso de 20 años. No es tan así. O sea, ¿qué es lo que, soterradito, chiquitito, ¿verdad? Aquí no has traído, ¿cómo se llama? No has cambiado el biotipo de los jugadores, eso es lo mismo nicaragüenses. Ya no has desarrollado las habilidades y las disciplinas, y ahí están los resultados. Que podemos llegar más largo. Y si Costa Rica, ¿cómo se llama? Tuvo un mundial de manera destacada y solo nos ¿cómo se llama? En esta misma mesa nos separa una raya en un mapa, ¿verdad? Pero en la realidad no nos separa nada. ¿Ya? No nos separa nada. Aunque algunos intentan que nos separe el río San Juan, y eso no es cierto. ¿Ya? Eso nos une, el río San Juan nos une. Okay. Hay una llamada de don Rolando Espinosa. Don Rolando, bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, bueno, feliz. Espero que tengan un próspero año 2016. Miren, yo quería señalar lo siguiente. Eso del canal de aguas profundas en el Caribe ya viene siendo como un sueño secular. Yo me acuerdo que en la década del 80, convencidos de que Nicaragua sus principales negocios los hace con la costa este de los Estados Unidos, convencidos de que los principales negocios los hace con la Europa occidental y algo con la Europa oriental mediterránea, llegaron a la conclusión que era ineludible hacer un puerto en el Caribe. Y se consideraron dos proyectos, Monkey Point, y nació la idea que el mejor lugar era en la desembocadura del Río Grande de Matagalpa, porque el Río Grande de Matagalpa en esos tiempos era navegable en verano hasta en las cercanías de Sébaco, y era cuestión de hacer una carretera de Sébaco a ese punto y había ya una conexión. Se habló mucho, bueno, proyectos, miles de proyectos, y llegó el año 1990, el Frente Sandinista perdió las elecciones, perdió el poder, dejó de ser gobierno, y volvimos a resucitar la idea, pero otra vez en Monkey Point, en el gobierno de Bolaños. Dichoso José Santos Zelaya, que tu proyecto Monkey Point siempre resurge. Y después, ya en el gobierno de Daniel Ortega con el Gran Canal, otra vez el Monkey Point. Pero ya hay, de repente hacen declaraciones oficiales que el puerto se va a hacer primero, el primer puerto de agua profunda en Brito, al lado donde ya tenemos a Corinto, que es un buen puerto, y tenemos Puerto Sandino y Puerto San Juan del Sur, que son medios. Ahí van a hacer el puerto de aguas profundas primero, y queda para después, y quién sabe cuándo, el de Monkey Point. Indudablemente yo no entiendo a mis conterráneos nicaragüenses. ¿Será que yo soy bruto o no sé? Buenas tardes. Muchas gracias, don Rolando. Aquí no ha generado un movimiento, ¿verdad? A ver, ¿cómo es, Gustavo? ¿Cómo es el asunto? No, de que prácticamente el puerto de San Juan del Sur solamente es para que los oligarcas tengan un yate sin pagar impuestos, los oligarcas granadinos, porque en su vida ni en bajada ha podido bajar nada, porque no tiene calado. Entonces dejémonos de cuentos, será el puerto más bonito del mundo, pero el calado lo mata, pues. Y si es Corinto, Corinto es una cosa que también está medio fracasado, porque los barcos muy grandes o medianamente grandes o un poquito grandes ya no pueden trabajar en Corinto. Entonces la necesidad que tenemos nosotros, y yo insisto, usted que sabe de transporte marítimo, don Orlando, es que aquí lo que hay que pensar es un feeder chiquito para llegar a los puertos grandes, donde nos interesa llegar a bajo costo, para que de ahí a bajo costo también, porque llegan los supercontenedores, puedan mover todos esos contenedores hacia las zonas que a nosotros nos interesa, que usted bien la tiene identificada en la muy excelente exposición que acaba de hacer. Esa es mi humilde opinión. Carlos, nos quedan pocos minutos para finalizar este programa. Me gustaría que siguiéramos con la lógica esta del
de los principales acontecimientos, pero abordados desde una forma totalmente novedosa, pues, ¿verdad? Porque hemos ido viendo el problema de la producción aunado con el niño, el problema del canal, todo lo que generó en términos de tensiones políticas, el problema de la producción, ¿verdad? Los megaproyectos del gobierno que, insisto, no arrancan, ¿verdad? Llegamos a una conclusión. Hombre, hemos estado poniendo la carreta adelante de los bueyes y no escuchamos las voces de los prohombres que han hecho patria. La historia nos indica qué es lo que hay que hacer. Este país hay que generarlo. Este país hay que crearlo todavía. Es un país de oportunidades y de oportunidades para todos. El principal reto que tenemos es vencer las taras mentales que todavía tenemos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el pase a determinar, bueno, cuáles son los proyectos que realmente nos interesan. Vos podés hacer una canasta, llenar una lista de todas estas paredes que nosotros tenemos con proyectos. ¿Y cuáles son las tendencias modernas? La venta de servicios, la generación de tecnología, la creación de inventos, patentes. Nicaragua no está en esa lista. Soñar es barato, no cuesta nada. Y las cartas al niño Dios tampoco cuestan nada, más que una hoja de papel y un lápiz. Entonces es preguntarnos, uno, ¿queremos esta tierra? ¿Cómo la vemos de aquí a 25, a 30, 50 años? Ese es el punto. ¿La queremos en guerra? ¿La queremos sin democracia? ¿Realmente queremos la democracia? ¿Queremos comprometernos con obligaciones? ¿Y queremos exigir derechos? Y en consecuencia llamar a todos los sectores y decir, hombre, si vos tenés la vocación y has sido históricamente productor, pues desarrollalo, hombre, sé el mejor productor. Y aliate con quien te tengas que aliar. Pero déjame la vaca en paz. Esta vaca llamada Estado, que ha sido sangrada por moros y por cristianos, por liberales y conservadores, por sandinistas y contras, ya basta, hombre. Porque ahí están los pobres. Los pobres de este país están condenados a ser pobres siempre. Yo creo que no. De lo que se trata, me parece a mí, es de darle ideas al gobierno. ¿Por qué joveros tiene que venir un gobierno a tratarnos de imponer, que nos lo venda? Ahí está, lo que Ortega tiene son una lista de fracasos. Bien intencionados pueden estar, sí es cierto. Muy bien intencionados, pero yo voy a las realidades. Bozaguas, un desastre. Reserva Indio Maíz, un desastre. Por más batallón ecológico. Administración de Cuenca, que es lo más peligroso para este país. Por favor. Hay avances en otros, sí. Yo no me voy a referir a los avances, que eso lo hagan los relacionistas públicos. Yo estoy reconociendo que hay avances, pues. Claro que hay avances. Ortega algo ha hecho. Serio, es que cuando vos haces un análisis, así como lo queremos hacer, tienes que hacer un balance. Claro. Esto y esto. Sí. O sea, que lo que tienes bueno para que te sirva de referencia para corregir. Pero insuficiente, Carlos. Insuficiente. Aquí deberemos de estar trabajando 24 horas al día, hermano. Así como nosotros nos involucramos en la revolución cuando teníamos un proyecto. No estábamos pensando en sueldos. Teníamos casa y no las usábamos. Dormíamos donde nos daba la noche. Donde se podía dormir. Y siempre estábamos pensando, no, en aras de esto. No nos pagaban, hombre, no nos pagaban. ¿Te acordás vos? ¿Cómo no me voy a acordar? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no veo ese entusiasmo en la gente. No solo me acuerdo, sino que me siento orgulloso de haber entregado mi juventud así. Pero oíme, yo haber vivido mi juventud así. Fíjate, yo ya llevo 52 años y yo quiero que mis hijas a esta edad tengan un panorama distinto. ¿Por qué no? A ver, los mismos textos. ¿Por qué el padre y la madre de familia no se pregunta por qué jodido tienen que ir a comprar kilos de papel
entintados, que al final del año busquen cómo venderlos o cómo regalarlos. ¿Cuánto aprendió su hijo en eso? Falta una reforma educativa. Faltan proyectos pilotos que te digan, armonicémonos holísticamente en las cosas que tenemos. Permitime no un lo segundo hacen. con lo que acabas de decir, que tocaste una cosa a mi criterio central. La reforma educativa. Nosotros tenemos un país que tiene una potencialidad, pero ese país no está incorporado de manera profunda en el sistema educativo. ¿Ya? Aquí la discusión bizantina que existe en los educadores y en el sistema de educación es el método de educación, pero muchas veces olvidamos el contenido de la educación, ¿verdad? Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo en un área rural, en una escuela, no estén no haya una huerta escolar y no estén formando académicamente, ejemplificando, tomando como respaldo lo el que entorno, claro, incorporándolo a la educación para mejorar además el entorno. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, desde ahí, como cuando estamos hablando, y yo pongo nuevamente sobre la mesa el tema de proyecto de nación, incorporo, inclusive decía yo, un sistema educativo, una cultura, un andamiaje legal que soporte de manera sostenible ese proyecto de nación. Claro. Que si es consensuado y si, ¿cómo se llama?, es concertado, es democrático. No tenemos que hablar, ¿cómo se llama?, exacerbadamente el tema de la democracia, como lo escucho de manera ácida en muchos sectores, ¿verdad? Entonces, si la concertación y el consenso es legítimo, ¿ya? Y el resultado de ese consenso es este proyecto de nación conveniente para el país, no estamos, ¿cómo se llama?, estamos hablando de democracia legítima, profunda, participativa. Fíjate que la idea de los huertos familiares, de los huertos escolares, sobre todo, es de la revolución. Mira, te hace, ese es un acto. No, eso es anterior. Pero digo, lo vivimos en la revolución. Sí. Pero eso ya existía desde antes. Sí. No, claro, tecnológicamente tiene otro origen, pero se masificó en la revolución. Ahí está. Y entonces, ¿por qué la revolución fue la que la sacó del bate? Pues? Porque de la caja de bateo. Porque al final, ¿cómo se llama?, no fue sostenible porque no estaba la cultura. Volvemos a caer al mismo hoyo. Ok, vean, voy a robar voy a constituir en ladrón de tiempo hoy. Voy a robar un minuto. Tiempo aire. De tiempo aire para desear a cada uno y a cada una de las personas que nos escuchan, ¿verdad?, que reflexionen un minuto hoy, o mañana, o cuando quieran, sobre el gran proyecto de la vida de cada uno de nosotros. Hagan su propio proyecto, no cuesta nada. Con respeto, sí, al proyecto tuyo. Hagan su propio proyecto, ¿verdad? El tema de la resiliencia, sí. Hay que salir adelante, tengamos o no tengamos el apoyo del gobierno. Hay que salir adelante, hay que buscar qué hacer, hay que ponerse a cranear, literalmente, pues a mover el cerebro para ver qué proyectos podemos emprender al más bajo costo, con la mayor rentabilidad. Ese es el reto. Porque debemos tener una cultura de emprendimiento, no una cultura de dependencia laboral. Ya no piensen en los trabajos formales, señores. Ya no hay trabajos formales aquí, son mínimos. Y lo otro, hay que cuidar la salud. Hay que cuidar la salud, estamos expuestos a muchísimas enfermedades. Hay que ser más preventivos, hay que comer menos carne, hay que beber menos tragos. Ya se me ha gustado son los malos consejos. En todo caso, estimados amigos, les deseo el mejor de los años que está por venir. Nos vemos entonces. Gracias, Carlos, por haber estado aquí. Gracias, Gustavo. Salió como que le enseñaron la cruz al diablo. Y nos vemos, nosotros nos escuchamos mañana. Mañana, si acaso me confirma un invitado especial. Si no me confirma, esta es la despedida y nos escucharíamos y nos veríamos a través de la señal de Ustream
el próximo año 2016. Sean felices. Regresan los momentos que hacen feliz el corazón. Regresa un sentimiento de esperanza, paz y amor. En esta época navideña y de Año Nuevo, la familia de Micabús Internacional S.A. les desea felices fiestas a todas las familias nicaragüenses. ¡Felicidades! Los regalos, los recuerdos, la ilusión. En casa están los tuyos en esta hermosa época de amor. Micabús Internacional, el espíritu de Nicaragua. Llegó el 2016 y llegó de la mano el Oscar de la 800. Este sábado a partir de las 10 de la mañana nos visita el cantautor Mauricio Rodríguez y sus nuevos temas. También la señora Carla Matus, por Jesús está vivo. También nos visita el destacado periodista Moisés Salón Pastora. La licenciada Lucía Bravo nos refiere acerca de Restaurantes La Campana. También contaremos con la visita del profesor Ramón Rodríguez. También nos visita el licenciado Iván Peña Mayorga y nos comunicará todos los extremos de cinemas, Inter y galerías. No se pierda este sábado a partir de las 10 de la mañana el Oscar de la 800, solo por la señal gigante 800 AM, una nueva producción de Oscar Miranda. Siente la Navidad, momento familiar, celebra con el mundo el amor y la amistad. Siente la Navidad en familia. Somos Radio 800 Internacional. ¡Feliz Navidad! Siente la Navidad. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella será para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu linda me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, vete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar, de amar. Espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú, con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa